viene su palabra. Estemos atentos a lo que el Señor quiere hablarnos. Gloria a Dios. Hemos estado adorando, glorificando a Dios, dando agradecimientos en este culto matutino, ¿no? De este domingo para el Señor. Y bueno, ahora preparemos también nuestro corazón, nuestro ser, todo nuestro ser para recibir lo que el Señor tiene para nosotros, para edificarnos en su palabra, recibir y caminar en obediencia, hermano querido. El Señor quiere que nosotros seamos obedientes, que hagamos su voluntad. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? No, de Dios. Porque somos su pertenencia, hermano. La sangre de Cristo fue vertida en la cruz por nosotros. ¿Y cuántos hermanos nuestros en este mundo, ¿no? Y los que ya partieron. Así que, ¿usted espera al Señor Jesús? Yo espero con ansia que Cristo venga a buscar a su iglesia. ¿Y saben qué? Que Él lo que prometió lo va a cumplir, porque Él es fiel y verdadero. Así que te invito a que estemos orando por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Señor, que hemos podido agradecerte. Hemos podido, Señor, cantar salmos, cánticos, alabanza a tu nombre. Gracias por la libertad que tenemos en Cristo de poder estar en este tiempo, Señor, aquí con nuestros hermanos presentes físicamente, con nuestros queridos hermanos también a la distancia, miles de kilómetros de distancia, pero estamos en un mismo espíritu, adorando y glorificando tu nombre. Gracias, Señor, por el alimento de tu palabra que viene a nuestras vidas, nuestros oídos atentos, nuestro corazón, Padre, prestando atención a lo que quieres hablarnos para edificar nuestras vidas, para llenarnos de tu palabra, del conocimiento de tu verdad y ponerla en práctica. Gracias te damos, Señor. Oramos por la pastora para que ella, Señor, tú obres en su vida cuando ella abra su boca, tú guíes su vida, Señor, en lo que tenga que hablar conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Le comparto a la pastora Pati. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Buenos días, queridos hermanos. Siempre es una bendición poder estar juntos, poder disfrutar de este tiempo precioso en que nos podemos reunir para adorar a nuestro Dios, para alabarle, para honrarle. Y disfrutamos de estar, como dice su palabra, ¿no? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. Y bueno, quiero compartir, como venimos, cuando me toca compartir la palabra de Dios, en la carta de Santiago. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 3 de Santiago, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y les voy a invitar que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios en reverencia al Señor. En la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y cuando todos lo tengan, lo leemos, lo compartimos. Bueno, saludo a los hermanos que están en las redes. Siempre es un gozo poder estar juntos, aunque sea así a la distancia, y damos gracias a Dios por estos medios que el Señor nos permite tener para poder estar juntos compartiendo esta hermosa reunión que podemos tener domingo a domingo. ¿Todos lo tienen, hermanos? Santiago, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y dice así su palabra. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hasta ahí, hermanos. Pueden tomar asiento, gracias. Vimos domingos anteriores, finalizando el capítulo 2 de Santiago, que debíamos demostrar con nuestras acciones y con nuestras actitudes esa fe verdadera, esa fe que decimos tener en Cristo Jesús.
una fe genuina, sincera y verdadera. Y el versículo 26 del último capítulo, el último versículo del capítulo 2, decía así: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. O sea, ¿qué significaba eso? Que debemos mostrar con nuestras obras la fe que decimos tener. Si no, es una fe muerta. Santiago comienza el capítulo 1, vimos todo el capítulo, fuimos desglosándolo versículo por versículo, y él le enseñaba a la iglesia en aquel tiempo de que su fe iba a ser probada por medio de la fe, por medio de las pruebas, que si le faltaba sabiduría se la pidieran a Dios, que Dios se la iba a dar abundantemente, que no solo fueran oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y comienza el capítulo 2 mostrando ya que con nuestras acciones y con nuestras actitudes debíamos demostrar esa fe que decimos tener con acciones prácticas. Y comienza el capítulo 3 también mostrando de una manera práctica cómo debemos vivir esa fe que decimos tener. Recordemos que en el capítulo 2 le decía Santiago a la iglesia, que a los hermanos, que no debían hacer acepción de personas. Si esa fe que decían tener en el glorioso Señor Jesucristo, no debía haber acepción de personas. Y hoy vemos en el capítulo 3, versículo 1, que comienza Santiago diciendo estas palabras: hermanos míos. Recordemos que Santiago era el pastor de la iglesia, de la congregación en ese momento. Vemos el amor con que él le hablaba a la iglesia. Era la iglesia de Jerusalén. Y sigue diciendo el versículo 1, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Esto le decía Santiago a los hermanos en aquel tiempo, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Recordemos también que los hermanos de aquel tiempo eran judíos, era una comunidad de judíos, en donde se valoraba mucho a los maestros. Es decir, ¿qué significaba un maestro? Significaba un rabí. ¿Qué era un rabí? Un rabí era una persona sabia, una persona respetada por la comunidad. Por lo tanto, había muchos que les gustaba ser reconocidos o les gustaba ser llamados maestros, solamente por vanagloria, por decir, ay, acá está el maestro, acá está el rabí. Y vemos que Jesús habló sobre esto. Jesús dijo estas palabras: antes todas sus obras hacen para ser vistos por los hombres, pues se ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Esto decía Jesús en Mateo capítulo 23, versículos 5 al 7. Jesús ya en aquel tiempo les decía estas palabras a los rabí, porque les gustaba ser visto por los hombres. Y probablemente en ese momento también en que Santiago le hablaba a la iglesia de Jerusalén, también querían autonombrarse maestros. ¿Para qué? Para ser respetados, para ser conocidos por todos. ¿Y saben qué? En este tiempo pasa exactamente lo mismo. Muchos también hacen esto. Ahora, que Dios nos ayude a no tener estas actitudes y estas acciones como los escribas y los fariseos de aquel tiempo. Por eso Santiago advierte la seriedad que significa ser maestros. Porque ser maestro es un llamado divino. Está enfocado el maestro. ¿Qué tarea tiene que hacer el maestro? El maestro está enfocado en instruir, en capacitar, en guiar a otros a la verdad de la palabra de Dios. Los maestros también pueden ser pastores. De hecho, son pastores. ¿Por qué? Porque también cuidan, guían y aconsejan a los hermanos, ayudándole en su relación con el Señor. Pero esto es una gran responsabilidad con el Señor, hermano.
Muchos hoy en día se autonombran pastores, maestros, sin tener el llamado del Señor, ni ser reconocidos por una iglesia local que confirma ese llamado. Y eso, hermano, es muy peligroso, porque vemos en este tiempo desastres que han ocurrido dentro de las congregaciones. Aquí, en General Deza, que somos un pequeño pueblo, ciudad, pero pequeña, donde nos conocemos todos, vemos esta clase de pastores o maestros que se han autoproclamado porque les gusta ser reconocidos en las plazas, en los lugares públicos, les gusta ser vistos por los hombres, sin tener ese llamado de Dios. Por eso es que digo, como Santiago le enseñaba en aquel tiempo a la iglesia, también es aplicable para nosotros hoy. Es muy peligroso hacer esto sin que Dios te haya llamado a hacerlo. Pero Santiago no solo se refiere a los maestros que enseñan desde un púlpito, sino también a aquellos que dan consejos o que están en una reunión o se juntan y comienzan a hablar la palabra de Dios y dicen cualquier cosa y sacan de contexto lo que realmente la palabra de Dios dice y dan consejos equívocos, consejos que no dice la palabra de Dios, propios de ellos, de su corazón. Por eso Santiago les decía esto a los hermanos, que debían tener cuidado, porque muchos se querían hacer llamar maestros o querían ser maestros sin que Dios los haya llamado. Por eso es tan importante, hermanos, la enseñanza, y es muy serio estar y ser responsable con esto. Porque aquellos que enseñan, dice la palabra de Dios, termina diciendo el versículo, serán juzgados con mayor severidad. Termina diciendo así el versículo, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El título de este mensaje, ya me estaba olvidando, le puse, cuida tus palabras. Es delicado, hermano, cuando vemos que muchos se paran en púlpitos y hablan y predican y dicen sin tener el conocimiento de la palabra de Dios. Sacan texto fuera de contexto y arman doctrinas. Cuando la palabra de Dios es tan rica y debemos estudiarla, escudriñarla con su texto gramatical, con su texto histórico, con su texto o su contexto inmediato, general. Es tan hermosa la palabra de Dios para estudiarla, para enseñarla, pero primeramente aprenderla y poder enseñar y no estar enseñando sin saber y llevar a otros al error. De eso Santiago estaba preocupado y ocupado para que la iglesia de aquel tiempo no cayera en estas acciones y actitudes, porque van a ser juzgados por todo lo que dicen. Acá destaca mucho la prudencia y la preparación adecuada antes de asumir esa gran responsabilidad, el de ser maestros o de ser pastores. No es cualquier cosa, no es pararse aquí y ponerse a hablar cualquier palabra o decir lo que a mí se me ocurre. Vamos a dar cuenta delante de Dios por cada palabra que vayamos y que digamos, o cuando estemos reunidos, como el viernes, cuando estuvimos con las mujeres, siempre la palabra de Dios bien enseñada, no cualquier cosa, sino que su palabra, que es tan hermosa, que es viva, que es eficaz, que edifica, que instruye, que corrige, pero bien aplicada, bien dada. Por eso es importantísimo estudiarla y escudriñarla. Sigue diciendo el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Vemos aquí que Santiago reconoce la imperfección humana.
especialmente en nuestro hablar, porque dice, y vemos que Él se incluye aquí, porque dice, todos ofendemos muchas veces, porque no solo los demás, los hermanos, también los pastores, también los maestros. Por eso es que Él dice muchas veces, y cuando aplica todos, es para todos. Él reconoce eso, que muchas veces ofendemos con palabras a los demás. Y dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí la palabra perfecto significa maduro. Maduro, que quiere decir que es capaz de refrenar todo su cuerpo y que también nuestra lengua. Y refrena de esa manera toda su vida. Nuestra lengua, hermanos, nos delata y dice quiénes somos. Jesús lo dijo clarito, porque Jesús, con su sabiduría, la sabiduría que Dios le dio, dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12, 34. Si nosotros queremos saber qué tiene en el corazón tal persona, dejémoslo hablar, hermano. Démosle un tiempo para que hable y nos vamos a dar cuenta de qué está lleno su corazón. Si esa persona te habla de dinero, si esa persona te habla de sus logros, todo eso abunda en su corazón. Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué debe abundar? La palabra de Dios. Que sobreabunde, dice, la palabra, los cánticos, los himnos espirituales. Todo eso debe abundar en nuestro corazón. Recordemos que el día que crucificaron a Jesús, algunos de los que estaban allí le dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Mateo 26, 73. Recordemos esta parte de la palabra de Dios, que muchos le decían, tú eres Galileo. No, tú eres de ellos, por tu manera de hablar. No, Pedro. Él no, él decía que no, pero su manera de hablar lo delataba. Y asimismo, de la misma manera, del mismo modo, tu manera de hablar, hermano, le dice a los demás quién eres tú. Tu lengua te delata, tu boca dice quién eres. Ahora, recordando lo que Santiago decía, debemos demostrar una fe viva al controlar lo que decimos con mayor responsabilidad. ¿Quiénes? Todos, incluyendo los maestros, los pastores, debemos tener cuidado de no hacer tropezar a los demás. ¿Por qué? Porque recibirán mayor condenación. Lo acabamos de leer. Es importantísimo y fundamental el control sobre nuestras palabras. Y tenemos el libro de Proverbios que está lleno de versículos que podíamos aplicar. Solo vamos a tomar algunos en esta mañana. Por ejemplo, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 16, 28. Dios, recordemos que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Claro que no lo podemos hacer solos, hermanos. No podemos controlar nuestro cuerpo humanamente o nuestra lengua, pero sí con la ayuda del Señor que nos ha dado el dominio propio. Y debemos utilizarlo para agradar a Dios en esta área de nuestra vida y poder así refrenar todo nuestro cuerpo. Cuando vienen situaciones de enojo, de ira, refrenemos nuestro cuerpo. Usemos el dominio propio que Dios nos ha dado y agrademos a Dios en esa área de nuestra vida. Y démosle siempre la gloria a Dios, porque Dios nos dio el dominio propio, su Espíritu Santo para poder hacerlo. Humanamente, por nosotros mismos no podemos
Por eso le damos gracias a Dios. Y también vamos a tomar un ejemplo. El salmista David decía estas palabras: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Salmos 39:11. ¿Qué hacía aquí el salmista David con estas palabras que decía? En otras palabras, David decía que él quería dar un buen testimonio frente a los demás. Por eso refrenaría su boca, es decir, su lengua. Porque vieron que muchas veces, hermanos, tenemos situaciones y queremos decir, pero tenemos al Espíritu Santo acá adentro que nos dice: cállate, Padre, no hables. Y viene la palabra de Dios a recordarnos y a decirnos que debemos callar, debemos hacer silencio. Muchas veces debemos hacer silencio. Debemos refrenar nuestra boca, refrenar nuestra lengua. Y es más, hay muchos creyentes hoy que deberían refrenar su boca. No hablar mentiras, no lastimar, ni herir, ni chismosear de los demás. Recordemos que la palabra de Dios dice que mentir, chismosear es pecado delante de Dios. Y el pecado nos separa de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, hermanos. No debemos chismosear, no debemos hablar mal. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice también. En las muchas palabras nos falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esto lo dice Proverbios capítulo 10, versículo 19. La lengua es más peligrosa que un caballo desbocado o que una impetuosa tormenta en el mar. Estas son metáforas que Santiago usa en los versículos que siguen. Y esto lo vamos a ver en los próximos domingos. También la palabra de Dios nos dice, con respecto a esto, que hay seis cosas que aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Así dice su palabra. Y entre ellas, entre estas 7, se encuentra la lengua mentirosa. Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17. Debemos tener cuidado porque muchas veces con esta lengua ofendemos, lastimamos, herimos, hacemos daño. Y la palabra de Dios también nos anima a que no salgan de nuestra boca palabras ociosas, sino la que sea para edificación, para bendecir, para animar, para ayudar, para alentar. Por eso la importancia de nuestras palabras. Porque una palabra negligente, hermanos, puede encender un gran conflicto. Una palabra cruel puede destruir una vida. ¿Cuántas palabras han destruido familias, matrimonios, amistades? Una palabra compasiva puede suavizar el camino. Una palabra alegre puede iluminar una vida. Una palabra oportuna puede disminuir la tensión. Una palabra amorosa puede sanar y bendecir. Y nosotros, como hijos de Dios que somos, porque recordemos que Santiago le está hablando a la iglesia de Jerusalén, hermanos nacidos de nuevo, igual que nosotros en este tiempo, tenemos la palabra de Dios en nosotros. Y Dios nos enseña cómo debemos utilizarla para que nuestras palabras, las que calcule por día, una persona dice 30.000 palabras. Algunos decimos más, algunos decimos el doble, el triple, pero más o menos está calculado eso, hermanos. Pero, ¿cómo son esas palabras que salen en el día? ¿Qué palabras dijimos hoy cuando nos levantamos? ¿Cuál fue nuestra expresión de nuestra boca? Lo que abundaba en nuestro corazón. Gracias, Señor, por este hermoso día que me das para poder adorarte y alabarte. Me doy cuenta que estoy viva y quiero
honrar tu nombre. Me preparo, me alisto para ir a tu casa, para ir a reunirme con mis hermanos. Ay, no, que tengo sueño, ay, que estoy cansada, ay. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo usamos nuestras palabras? ¿Para bendecir o para hablar mal de los demás? ¿Para prácticas pecaminosas como la murmuración contra nuestro prójimo? Uy, viste que no sabes que... No, hermanos, nuestras palabras deben ser siempre para bendecir. ¿Hacemos uso sabio y adecuado de nuestras palabras? ¿Es para la edificación del cuerpo de Cristo cuando hablamos? ¿Hablamos de lo que agrada al Señor o hablamos perversidades? Recordemos que vamos a dar cuenta delante de Dios por todas nuestras palabras. ¿Nuestras palabras reflejan que somos cristianos? Cuando los demás nos escuchan, dicen, por su manera de hablar, como le dijeron a Pedro, vos sos de ellos. Ahora cuando nos escuchan hablar a nosotros, dicen, ellos son cristianos, porque no mienten, porque no hablan palabras ociosas, no hieren, no lastiman, no hablan malas palabras. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad como cristianos. Y hoy tenemos la oportunidad de no ofender, sino de bendecir. De tener cuidado, de no querer hacernos maestros cuando no lo somos. Que no querramos ocupar lugares donde Dios no nos ha puesto. Y si nos puso, que lo hagamos con responsabilidad, con diligencia, con amor, con temor y temblor, cuidando nuestras palabras, de no ofender, de no hacerle mal a nadie, sino que la palabra de Dios corra y sea glorificada en nuestras vidas. Por eso les animo, queridos hermanos, a que nuestras palabras sean buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ánimo. ¿Qué vamos a hacer en este día? ¿Qué vamos a hacer en esta semana? Con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con esa fe gloriosa que decimos tener en el Señor Jesucristo. La debemos aplicar cuidándonos de, en todo momento, de agradar a Dios, con nuestras palabras, con nuestras acciones que hay en nuestro corazón, para que salga de nuestra boca palabra que agrade a los oídos de Dios y a los oídos de los oyentes. Ánimo, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Oramos? Señor, quiero darte gracias por este tiempo en que nos hablas en esta mañana de una manera tan clara y tan específica y sencilla, hasta que un niño de 8 años pueda entenderla. Señor, ayúdanos a ser no solo oidores de ella, sino hacedores de tu palabra. Ayúdame y ayuda a mis hermanos a agradarte, Señor, en nuestra manera de ser, de pensar, de hablar, de actuar. Que atesoremos tu palabra y la pongamos por obra. No solo hoy que la oímos, sino mañana y todos los días hasta que tú nos vengas a buscar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y así le entrego el pastor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, nos ha hablado el Señor, ¿no? Clarito. Es un mensaje para la iglesia, hermano. Y ¿saben qué? Es para edificarnos. Es para ir creciendo en ese conocimiento de la verdad. Para que vayamos a ese varón y esa mujer perfectos a Cristo Jesús. Para que estemos acorde a las circunstancias. Recuerde que nosotros somos hijos de Dios. Somos comprados y lavados por su sangre. Entonces, esta disciplina preciosa es la que nos lleva a nosotros día a día a caminar agradando a Dios. Cuán pequeño miembro, tan que no es fácil de domar, ¿no? Pero bueno, hermanos queridos,
le damos gracias al Señor porque esta enseñanza va a seguir, así que estemos atentos. Domingos que vienen, el Señor nos viene hablando y nos viene edificando en su palabra. Gracias le damos al Señor por este tiempo. ¿Sí? ¿Está contento usted, hermano? El Señor nos ha hablado, ¿no? Así que, bueno, vamos a culminar. Ya terminamos. Nos saludamos en la paz del Señor, con un ósculo santo, en esa bendición que tenemos de Dios. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Tengan un precioso día, bendecido porque son benditos en Cristo. Así que disfruten del día, hermanos queridos, hermanos que están a la distancia. Les mandamos un fuerte abrazo, cariñoso y con ese ánimo pronto y con un ósculo santo también. Para cada uno de ustedes, los amamos en el Señor. Y bueno, nos reencontramos el domingo que viene. El día miércoles tenemos reunión de oración aquí también a las 20 horas. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga ricamente. Gloria a Dios. Nos saludamos en el Señor.